Buenos días, mi nombre es Ramsey Lugo, estudiante de Psicología en la Universidad de Yacambú, y hoy voy a hablar sobre la transición de la Venezuela agrícola y pecuaria hacia una Venezuela petrolera. Este fue un proceso que ocurrió entre 1878 y 1926. La economía se basaba en la producción y exportación de productos agrícolas, como por ejemplo el café y el cacao, ya que eran productos de exportación, al igual que por lo menos la cebolla, el algodón, maíz, papa o entre otros. Los países extranjeros capitalistas vieron a Venezuela como una mina de oro debido a esta materia prima. El petróleo vino a descubrirse a partir de 1814 y en 1920 el petróleo formó parte fundamental de la economía venezolana, desplazando así a la agricultura y la ganadería. El circuito agroexportador y las casas comerciales. El circuito agroexportador fue un proceso económico que se extendió desde 1830 hasta 1935. La economía se basaba en la producción y exportación de productos agrícolas, principalmente café y cacao. El circuito agroexportador se caracterizó por la producción de estos productos en grandes extensiones de tierra. Las casas comerciales fueron un elemento clave en el circuito agroexportador. Empresas que se encargaban de la intermediación entre los productos agrícolas y los mercados internacionales, principalmente en los países capitalistas. Estas empresas tenían un gran poder económico y político en la sociedad venezolana de la época y eran controladas por los terratenientes, que eran descendientes de los mantuanos, la oligarquía criolla. Concesiones mineras en el siglo XIX. Las primeras concesiones mineras en Venezuela se otorgaron en el siglo XIX. Las concesiones permitieron la explotación de minerales como el hierro, el oro, el diamante, y fueron otorgados a empresas extranjeras que buscaban aprovechar los recursos naturales del país. Está por lo menos la concesión de las minas de Aroa, la concesión de las minas del Callao y la concesión de las minas de hierro de Guayana. Las primeras compañías petroleras. Algunas de las primeras compañías petroleras que operaron en Venezuela fueron, vamos a nombrar algunas, Royal Dutch Shell, Standard Oil, Gulf Oil y Creole Petroleum Corporation. Estas compañías obtuvieron concesiones para la exploración y explotación de petróleo y contribuyeron significativamente al desarrollo de la industria petrolera en el país. El impacto de la explotación petrolera en la economía venezolana de principio del siglo XX. Los principales impactos, sí, se pueden mencionar por lo menos que Venezuela se volvió dependiente del petróleo. La economía venezolana se volvió dependiente del petróleo como una fuente de ingresos. La inversión extranjera, en donde la explotación del petróleo atrajo una gran cantidad de inversión extranjera al país. También la agricultura sufrió un desplazo, ya que la explotación del petróleo desplazó hacia la agricultura. Se desarrollaron infraestructura como carreteras, puertos y aeropuertos gracias a estos ingresos. Y aumentó de los ingresos fiscales, donde la explotación petrolera generó grandes ingresos fiscales para el gobierno, lo que permitió la inversión en programas sociales y de desarrollo económico. Influencia de las empresas petroleras transnacionales. Control de la producción y exportación. Las empresas petroleras han tenido un gran control sobre la producción y exportación del petróleo en Venezuela. La inversión extranjera. Las empresas petroleras han invertido grandes cantidades de dinero en la explotación petrolera en Venezuela. El control político. Estas empresas transnacionales han tenido un poder político muy debido a su poder en Venezuela. Conflictos sociales y ambientales, donde la explotación ha generado ciertos conflictos sociales, ambientales en Venezuela, especialmente en las comunidades locales. Nacionalismo de Cipriano Castro. Nacionalización de la industria petrolera. Nacionalizó la industria petrolera en Venezuela, lo que permitió al gobierno tener un mayor control sobre la producción y exportación del petróleo. Creó empresas estatales, donde estas empresas están ubicadas en sectores estratégicos como la electricidad, transporte y la comunicación. Política de proteccionismo. Cipriano Castro implementó una política de proteccionismo que buscaba fomentar la producción nacional y reducir la importación de productos extranjeros. Y la reforma agraria. Promovió una reforma agraria
que buscaba redistribuir las tierras en manos de los terratenientes y entregarlas a los campesinos y pequeños agricultores. Deuda externa venezolana. En 1980 hubo un aumento significativo en su deuda externa, donde los precios del petróleo cayeron y la política se endeudó y el gobierno también. En 1990 hubieron problemas con esta misma deuda externa, en donde se implementó un programa de ajuste estructural para reducir esa misma deuda. En los años 2000 aumentó en los ingresos petroleros, en donde Venezuela se vio dependiente del petróleo para poder así saldar su deuda. Y en 2010 hubo una crisis económica y política en donde dejó a Venezuela sin poder, ¿no?, pagar los intereses de la deuda que ya tenía. Reformas en las leyes de minas. Se han realizado a lo largo de la historia de Venezuela diferentes tipos de leyes, dentro de las cuales se pueden decir por lo menos Ley de Minas de 1945, que fue un marco legal por la explotación de minerales en Venezuela. Después el reglamento de la Ley de Minas en 1947, donde la regulación de la exploración y explotación de los minerales se vio escrita, ¿no?, en dicho reglamento. La Ley de Minas de 1999, que fue un nuevo marco legal para la explotación de minerales en Venezuela. La estructura social y los cambios generados por la explotación petrolera. El desplazamiento de la agricultura fue uno de los cambios sociales, donde la explotación petrolera desplazó a la agricultura como la principal fuente de ingresos del país. Aumentó la población, porque el petróleo, la explotación del petróleo generó un aumento en la población, ya que produjo un flujo migratorio hacia las zonas petroleras en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Cambios en la estructura económica, en donde el petróleo generó un cambio en la estructura económica del país, ya que se volvió dependiente del petróleo como fuente de ingresos. Ya no teníamos otra fuente de ingresos como por lo menos lo teníamos antes con la agricultura y la exportación del café y el cacao. Aumento de la inversión social, en donde la explotación petrolera permitió al gobierno invertir en programas sociales y mejorar las condiciones de vida de la población. Y nacionalización de la industria petrolera, en donde en 1976 generó un cambio en la estructura social y económica del país, ya que permitió al gobierno tener un mayor control sobre la producción y exportación del petróleo y obtener mayores beneficios económicos. Muchas gracias.